¿Por qué no veo lo que quiero compartir? Quiero compartir esto. Bueno, parece otra cosa, no, no sé. Bueno, ¿qué más? ¿Quedó? ¿Quién me había preguntado antes? Larisa, ¿seguro que quedó? ¿Se entendió lo que hay que hacer? Pues es un tema importante. A mí me encantaría abrir el seminario 7, pero no puedo. A ver si ahora va. Ahí está, aleluya. Bueno, lo que te quería decir era esto. ¿Están viendo la pantalla? Ahí estoy en el explicativo 7. Siempre que Sí, ustedes se ve. tienen que trabajar con los coeficientes de actividad, la ecuación de Gibbs-Dahem de partida es esta, con los potenciales químicos. Ahora, uno reemplaza las expresiones generales para los potenciales químicos y después de dar un par de paseos matemáticos, llegan a este de acá abajo. Esta ecuacioncita que está acá abajo es como el punto de partida para calcular un coeficiente de actividad a partir de otro. ¿Sí? Uno tiene la expresión para un coeficiente de actividad y con esa expresión puede calcular la expresión para el otro coeficiente de actividad. Entonces, a partir de esta expresión directamente sale rapidísimo. Acá, bueno, el ejemplo del explicativo es un poco más complicado porque es más complicado matemáticamente. El del seminario es más fácil porque es una solución regular. Entonces va a salir directamente. La idea es que siempre estos diferencial logaritmos son funciones de las fracciones molares. Y siempre alguna, la que está en el denominador, se va a simplificar con alguna de estas dos. ¿Sí? De modo que no queden fracciones molares en el denominador. Siempre van a quedar arriba para integrarlas. Entonces, la integral es relativamente sencilla. ¿Sí? Prueben a hacerlo de esta manera y van a ver que sale enseguida el ejercicio. Profe, pero ahí el gamma lo tengo que reemplazar, ¿o no? ¿Cómo reemplazar? O sea, yo no tengo el valor, o sea, o la expresión de gamma. Sí, cómo no, la tenés en la presión. La tenés metida dentro de la presión. El ejercicio te da información de la presión. ¿Sí? Esa presión Sí. incluye un coeficiente de actividad. Porque según Raoult, las presiones parciales son x1 por la presión del puro por el coeficiente de actividad. Me refiero a la ecuación de Raoult para soluciones reales, no para soluciones ideales donde no hay coeficiente de actividad. Para las reales. Entonces, sabiendo eso, digo, bueno, el coeficiente de actividad, según la expresión que me da el seminario, tiene que ser e elevado a todo eso. Eso tiene que ser el coeficiente de actividad. Entonces tengo una expresión para el coeficiente de actividad. No me lo da explícitamente el ejercicio, pero me lo da metido dentro de la presión. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí. Sí, Sí. está bien. El coeficiente de actividad está metido dentro de la expresión de la presión. Entonces, sacás el coeficiente de actividad, lo extraes de la presión y después se lo aplicas a esta formulita pseudo Gibbs-Dahem, llamémosla de alguna manera. ¿Sí? Esto es esencial para el seminario, así que bueno, esto denle la bola necesaria. Y otra cosita. Respecto al ejercicio 7, a mí me da eso. ¿Cuánto te da a vos? ¿Quién me había preguntado?
El ejercicio 7, Sí, yo, Gastón. sí. Bueno, a mí me da 0,7, no sé, por ahí estoy haciendo mal la cuenta reiteradamente, pero el logaritmo de A me da 0,3575. ¿A vos cuánto te da? Mm, ya te digo. Es al cubo, al cuadrado. Ahí lo reemplacé y también me dio 0,7. Claro, sí, cuando me lo preguntaste lo hice de nuevo, porque todos nos podemos equivocar, pero me volvió a dar lo mismo, entonces me pareció extraño. O estoy usando mal la memoria de la calculadora o le hiciste mal la cuenta. Sí, ahí reviso de vuelta, profe, gracias. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Estoy grabando? Sí. Bueno, el tema para ver hoy. Mariela, ¿vos nada? ¿Que tenías algo ahí en carpeta? No, que las preguntas las hice ayer y me había Ah, puesto a hacer el 4, que era el del gráfico, y estoy en esa parte. bueno, eh, los que nos queda ver hoy, para cerrar los contenidos de esta nueva actividad, a ver, eso tengo 20.000 cosas abiertas, voy a intentar cerrar algo. Es cómo se adapta todo lo que acabamos de ver a una solución de electrolitos. Nosotros el otro día habíamos visto cómo era la termodinámica de una mezcla en el convenio 2. Habíamos dicho que son las que generalmente se usan para tratar soluciones, pero habíamos visto bien clarito que no se podía aplicar así como estaba toda esa teoría a una solución de electrolitos. Porque, digamos, las soluciones de electrolitos, de sales, tienen generalmente sus características particulares. En primer lugar, bueno, hay que considerar cómo es la disociación de un electrolito, ¿sí? Un electrolito se disocia siempre formando catión y anión, y el principal problema que tienen es que estas soluciones no hay manera de considerarlas ideales, porque aún en soluciones muy diluidas, la atracción entre los iones es indisimulable. O sea, uno no puede acá suponer que no hay interacción entre los iones, que la interacción es despreciable y todas esas cosas que se suelen decir en las soluciones ideales. Acá no, acá la interacción es inapelable, está y está. Entonces, acá hay que trabajar el tema de la no idealidad con más cuidado que en otras soluciones. Acá es más difícil ignorar las diferencias con la idealidad, como uno podría hacer en una solución de no electrolitos, con tal que no esté muy concentrada, uno la puede tomar como ideal y nadie se va a ofender mucho. Acá ya es más difícil. Entonces, esto requiere una teoría un poquito más elaborada. En principio, la primera diferencia que surge es que en una misma solución uno tiene dos concentraciones. Por ejemplo, en una solución de cloruro de calcio uno tiene una molaridad del ion calcio y una molaridad del ion cloruro. Uno puede decir, bueno, eso es un problema pago porque la del cloruro es el doble que la de calcio, por la fórmula estequiométrica de la sal. Bueno, eso es así si suponemos que el electrolito está 100% disociado. Eso siempre es una aproximación. Para electrolitos 1 a 1 tipo cloruro de sodio es una muy buena aproximación, porque sí, están prácticamente disociados al 100%, pero en electrolitos que incluyen iones de carga superior es una aproximación. Uno no tiene un control estricto de cuáles son las concentraciones de los dos iones. Sí, más o menos una va a ser el doble que la otra,
pero no lo sabemos con exactitud. Y cuando entramos a electrolitos muy raros, y bueno, ese control lo perdemos. Entonces, siempre vamos a estar lidiando con dos concentraciones y a veces más. Esas dos concentraciones, o tres, o las concentraciones de los iones que haya en el medio, no son aislables, porque uno no puede preparar soluciones del catión por un lado y del anión por otro. Ese es otro problema y otra cuestión distintiva de este tipo de soluciones. Acá el catión y el anión no son aislables, están juntos. O el catión estará con otro anión, pero siempre van de a pares, porque las soluciones son eléctricamente neutras. Entonces siempre tiene que haber cationes y aniones. Esa facilidad de aislar las cosas para medir las cosas por separado acá se pierde. Entonces siempre tenemos que trabajar con el electrolito como un conjunto. Pese a eso, uno puede plantear ecuaciones, como está hecho en el explicativo, uno puede plantear ecuaciones termodinámicas separadas para el catión y el anión. Fíjense que desde este punto de vista, estas ecuaciones son exactamente iguales que para las de no electrolitos. O sea, no aparece nada nuevo. Como no podemos trabajar con los iones por separado, lo que se hace es, voy a saltear toda la parte matemática, esto leanlo de acá, lo van a ver en teoría o leanlo del libro, pero lo importante es que uno ya no tiene mucho sentido para uno hablar de un coeficiente de actividad del catión y de un coeficiente de actividad del anión, porque no los voy a poder separar. Entonces, no voy a poder medir esas cantidades. Entonces lo que se hace es trabajar con lo que se llama un coeficiente de actividad iónico medio, que está definido de esta manera. Esta definición es puramente teórica, porque como yo no voy a tener cantidades experimentales de gamma más y de gamma menos disponibles, nunca voy a hacer esta cuenta. Pero bueno, para saber cómo está relacionado este coeficiente iónico medio con lo de los iones individuales, por lo menos para los desarrollos teóricos. Eh, en electrolitos se trabaja siempre con esta entidad, el coeficiente de actividad iónico medio. Todas estas cantidades están definidas. Este es el número de cationes que produce la sal y este es el número de aniones que produce la sal. Para cloruro de sodio los dos valen 1. Para cloruro de calcio valdrán 1 y 2. ¿Sí? Entonces, bueno, depende cómo sea la estequiometría de la sal, este gamma más menos estará definido de esta manera. Este gamma sin nada es la suma de los dos. Es el número de iones que genera por disociación la sal. Para cloruro de sodio valdrá 2, para cloruro de calcio valdrá 3. ¿Mm? Entonces, este es un detallecito que a veces uno se los confunde. Así que bueno, conviene tenerlo siempre bien escrito, como un machetito, que son todas estas cantidades que uno usa cuando trabaja con este tipo de soluciones. Bueno, como dije hace un rato, a veces uno no tiene un control sobre las modalidades efectivas de los iones, ¿sí? Porque no conoce el grado de disociación de la sal. Muchas veces las soluciones salinas producen fenómenos de asociación entre los iones. Por ejemplo, en cloruro de calcio, un calcio se puede asociar con un cloruro formando lo que se llama un par iónico. Un par iónico son los dos iones que se acercan a una distancia crítica y a partir de ahí permanecen juntos. Difiere eso de un complejo, a veces uno se los confunde con los complejos. No, eso no es un complejo, porque en el complejo siempre hay un enlace covalente. Acá, en el par iónico, nosotros vamos a hablar por ahí de los pares iónicos, pero nunca vamos a hacer una teoría específica con los pares iónicos, pues no nos da el tiempo. Entonces simplemente los describimos. Un par iónico no hay enlace químico entre los iones, hay simplemente atracción electrostática. Solamente que se han acercado lo suficiente como para permanecer unidos. ¿Mm? Eso se da mucho cuando uno tiene soluciones que contienen iones de carga mayor que 1. Siempre hay una pequeña fracción de esos iones que se asocian formando pares iónicos. Entonces la estequiometría de la solución, la naturaleza de la solución, no es tan sencilla como uno la veía en química general, que estaba completamente disociado y bueno, no había ningún problema. Bueno, acá sí hay problemas, lamentablemente.
Como uno no tiene control estricto sobre estas modalidades, cuando uno trabaja con electrolitos sobre los cuales no sabe bien lo que está pasando ahí adentro, conviene siempre trabajar con la modalidad estequiométrica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con modalidad estequiométrica? Bueno, es la modalidad de la solución tomando al electrolito como un todo, como un soluto total. Por ejemplo, una solución 1 molal de cloruro de sodio va a contener 1 molal aproximadamente de sodio y 1 molal de cloruro. ¿Sí? La modalidad estequiométrica es la modalidad de la sal como un todo, o sea, lo que diría el frasco que contiene la solución, por decirlo así. Entonces, esa cantidad sí la tengo controlada porque yo sé la modalidad con la cual preparé la solución, entonces la conozco, no hay dudas acerca de esa cantidad. Entonces, cuando uno tiene dudas sobre las modalidades iónicas, es conveniente trabajar de esta manera. Cuando uno trabaja con la modalidad estequiométrica, a veces se usa el coeficiente estequiométrico, ¿sí? El coeficiente estequiométrico es el que va adentro de esta ecuación cuando se pone la modalidad estequiométrica. Este coeficiente estequiométrico, nosotros vamos a llamar gamma sub i, no es rigurosamente el mismo que el gamma más menos, salvo que hagamos la suposición de que el electrolito está completamente disociado. Nosotros en los seminarios, no sé en teoría, por ahí en teoría le dan una vuelta de rosca más a este tema, pero en seminarios vamos a hacer siempre esa suposición. Entonces, para nosotros, estos dos coeficientes van a valer lo mismo, porque siempre vamos a suponer que los electrolitos están completamente disociados. Entonces, nos sacamos de encima ese problema. En tratamientos más rigurosos para estos sistemas, como pueden ver ustedes, no sé, pero lo podrían ver en electroquímica, en una materia posterior, esta suposición se puede remover, estudiar la formación de los pares iónicos y trabajar todo esto con más detalle. Acá no lo vamos a hacer. Así que para nosotros estos dos coeficientes, gamma sub i y gamma más menos, van a tener el mismo valor porque siempre vamos a trabajar con la suposición del 100% de disociación del electrolito. Fíjense que el potencial químico es muy Perdón, parecido. Marcelo, Sí, una sí, pregunta. sí, Si el electrolito está totalmente disociado, no sí. formaría par iónico. No, no, no forma. Por eso el efecto del par iónico lo despreciamos. Ah, está bien, está bien. En realidad lo que estamos haciendo es eso, es despreciar la posible formación de un par iónico. ¿Sí? Es un Está bien. efecto generalmente chiquito en soluciones razonablemente diluidas, pero aumenta cuando uno aumenta la concentración. Y se ve cuando uno mide la conductividad de las soluciones, ese efecto se ve. Es como que la solución conduce menos de lo que debería, porque hay muchos iones comprometidos en la formación de los pares iónicos. Nosotros vamos a ignorar ese efecto. Yo se los comento para que tengan una data más acerca de estas soluciones y para que vean por qué es necesario hacer todos estos planteamientos, porque si no, si al final vamos a suponer que las soluciones son tan sencillas, ¿para qué hicimos toda esta matemática? Bueno, todo esto se hace precisamente porque, ante la posibilidad de que uno quiera o no considerar la formación de los pares iónicos. ¿Sí? Nosotros no la vamos a considerar porque la matemática se complica muchísimo. ¿Sí? Se vuelve bastante complicadita la cosa. Entonces lo vamos a ignorar. Vamos a suponer, como siempre, que las sales están 100% disociadas. ¿Mm? Bueno, lo que les quería decir es tengan cuidado con la expresión del potencial químico. Fíjense que a diferencia de lo que pasaba con los no electrolitos, acá aparecen algunas cosas más dentro de la expresión del potencial químico. Aparece el número total de iones en el sentido del número total de iones que genera la disociación, ¿sí? Y aparece esta cantidad gamma más menos, que es un rejunte de cantidades estequiométricas que está definido de esta manera. ¿Sí? Estos son consecuencias de la deducción. Cuando uno hace la deducción, estas cantidades se juntan de esta manera y se los llama como una especie de coeficiente estequiométrico más menos. ¿Sí? Esto aparece acá adentro. Cuando tenemos un electrolito tipo cloruro de sodio, 1 a 1, o ácido clorhídrico, por ejemplo, estas cantidades valen 1. Entonces esta cantidad se hace 1, no hay problema. Pero esta vale 2, el gamma este.
perdón, el nu este. Entonces, este nu nunca va a valer 1 a partir de ahora, por lo menos va a valer 2. Entonces, esa cantidad hay que acordársela, porque cuando uno escribe las igualaciones, por ejemplo, de potenciales químicos, a veces se lo olvida. Cuando uno está con electrolitos, tiene que recordar siempre esta expresión que está acá. Yo me lo olvido también. Supongo que yo me lo olvido, se la pueden llegar a olvidar ustedes también. Entonces, hago hincapié en este temita, ¿sí? El potencial químico para una solución de electrolitos eh, va a venir dado, especialmente si uno lo trabaja con la modalidad estequiométrica, que es lo que generalmente uno tiene, va a venir dado por esta expresión de acá, que tiene novedades respecto a la de los no electrolitos. Bueno, acá hay algunos ejemplos para algunos casos típicos. Los dos casos típicos son cloruro de sodio y cloruro de calcio, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eso más o menos introduce las novedades. ¿Cómo se calculan los coeficientes de actividad de electrolitos? Bueno, de la misma manera exactamente que para los no electrolitos, exactamente igual. Solo que ahora tenemos que tener en cuenta, cuando hicimos el tema de los no electrolitos, habíamos introducido este coeficiente osmótico, repito un poquito el verso del coeficiente osmótico para ir integrándolo. Lo que hace es evitar todo tipo de divergencias o evita que las ecuaciones diverjan, ¿sí? Cuando uno trabaja con datos experimentales es muy común que se produzcan divergencias, o sea, algo que tienda a infinito o cosas raras de ese tipo. Bueno, el factor osmótico lo que hace es evitar la aparición de esos problemas. Entonces es una técnica muy sencilla para calcular los coeficientes de actividad de electrolitos. Perdón, de solutos en general. Para electrolitos se usa la misma técnica, exactamente igual, solo que al coeficiente osmótico se le agrega el nu, porque ahora la molalidad ya se ve incrementada. Una solución 1 molal de cloruro de sodio, perdón que siempre diga el mismo ejemplo, pero es el más sencillo, es una solución 2 molal en iones, porque tiene 1 molal de sodio y 1 molal de cloruro. Entonces hay un aumento de la molalidad efectiva de la solución, ¿sí? La molalidad de partículas disueltas es el doble de lo que indica la estequiométrica. Bueno, ese efecto se tiene en cuenta poniendo el nu ahí abajo. Es la única diferencia, todo lo demás se trabaja de la misma manera. Otra diferencia que aparece, una diferencia ya más en el tratamiento de los datos, es que, ahora vamos a ver por qué en un ratito, es que cuando uno hace los ajustes, cuando uno hace todas las cuentas y quiere ajustar el coeficiente osmótico a la molalidad, generalmente un ajuste polinómico es insuficiente, no funciona bien. Y tiene que incorporar las potencias fraccionarias de un medio, ¿sí? O sea, tiene que incorporar al ajuste estas cantidades, potencias a la 1 medio, a la 3 medios, a la 5 medios, y bueno, y hasta donde dé el cuero. Eso vamos a justificar ahora por qué aparecen estas potencias de 1 medio, ¿sí? Esto es lo que nos pasó en el práctico 1, ¿sí? Que los ajustes no daban muy bien porque estábamos trabajando con un electrolito, ¿sí? Entonces tendríamos que haber hecho un ajuste de este tipo. Bueno, no pensé que se iba a ver tanto en los datos, bueno, se vio y por eso los ajustes que hicimos nos dieron más o menos mal, porque cuando uno trabaja con electrolitos, los ajustes con la molalidad siempre conviene que tengan estas potencias fraccionarias. Repito, la razón de eso en un momentito. Pero más allá de esto, este ajuste es más difícil de hacerlo, pero si uno maneja bien los programas, no es una complicación adicional, ¿no? Tiene que obligar al programa a que trabaje con estas potencias de 1 medio, ¿sí? Bueno, eso no incluye un problema adicional, salvo hacer funcionar al programa de esa manera. Más allá de eso, no hay ninguna diferencia. Este ejemplo que está acá es exactamente igual que el que está en el otro explicativo. Esto trabaja con cloruro de calcio, se obtiene lo mismo y
se ve que los coeficientes de actividad calculados son muy cercanos a los valores medidos experimentalmente. O sea, el ajuste que se ha hecho es bueno y la técnica funciona muy bien, pese a que es un poquito laboriosa de hacerlo, ¿no? Bien. Además, esta técnica para calcular coeficientes de actividad funciona con concentraciones muy diluidas. O sea, no está hecho el cálculo para la saturada, pero por ejemplo para una 5 molal, la concordancia entre los valores experimentales y calculados es buenísima. Entonces funciona inclusive a soluciones relativamente concentradas, lo cual es un buen indicio de que las cosas están andando bien. Bueno, ¿cómo se trabaja la termodinámica de las soluciones de electrolitos? Bueno, se trabaja de la misma manera, ¿sí? Se puede calcular el delta G0 de formación del electrolito disuelto de la misma forma que hicimos la clase anterior, es decir, igualando el potencial químico del electrolito en la solución saturada con el potencial químico del sólido o el delta G0 de formación del sólido. ¿Sí? En la solución saturada, como es un sistema en equilibrio entre el sólido y el soluto disuelto, se tiene que cumplir la condición de que los potenciales químicos sean iguales. Entonces, escribiendo potencial químico del sólido igual a potencial químico del soluto en la solución saturada, uno puede calcular el delta G0 de formación del soluto disuelto, ¿sí? Fíjense que acá aparece la expresión del potencial químico para el electrolito disuelto, donde aparecen estos dos nu, que ya les había mencionado, y aparece el coeficiente de actividad de la solución saturada calculado según la técnica anterior y la molalidad de la solución saturada. Bueno, de esta manera yo puedo calcular, estos son los datos que uno encuentra en las tablas, pero este dato corresponde al electrolito como un todo. O sea, este sería el delta G0 de formación, por ejemplo, del cloruro de calcio acuoso. Esto es un dato útil, pero a los químicos siempre nos sirve más tener datos de cada ion por separado, no del electrolito, porque es como que se queda ahí. O sea, yo conozco este dato y no me va a servir mucho para otras situaciones. Bueno, si tuviera los iones, sí, porque yo compongo los valores de los iones para cualquier sal posible que yo pueda tener. Entonces yo puedo definir, sin problemas, el delta G0 de formación del soluto como un electrolito como una suma de los delta G0 de formación del catión y del anión, ¿sí? Donde incluyo el número de cationes presentes y el número de aniones presentes en la sal. El problema es el que dijimos al principio. O sea, yo no puedo medir estas dos cantidades por separado, porque no puedo preparar soluciones que contengan calcio más, nada más, o cloruro nada más. Siempre preparo soluciones de sales. Entonces, no lo podría hacer esto con la información que yo tengo. Estas dos cantidades yo no las puedo calcular a partir de la termodinámica si no impongo algún tipo de convención. Lo que tengo que hacer acá para sacarme de encima este problema es expandir la convención que yo usaba para asignar valores a las funciones termodinámicas. O sea, ya habíamos visto con sustancias puras, la entalpía convencional es el delta H de formación, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se amplía eso para solutos disueltos en agua, para electrolitos disueltos en agua? Bueno, se adopta esta convención. Esto es como un renglón más en todas las convenciones que vimos hasta ahora. Todas las propiedades termodinámicas del protón acuoso se consideran iguales a cero a cualquier temperatura. O sea, cortar por lo sano. Todas las propiedades termodinámicas del protón son iguales a cero por convención a cualquier temperatura. Entonces ya la convención me da el valor del delta G0 de formación de un ion. Sabiendo este y sabiendo la del electrolito como un todo, yo puedo empezar a calcularlas de todos los demás iones. Por ejemplo, si yo tuviese este valor para el ácido clorhídrico acuoso,
como la del protón vale 0, puedo calcular la del cloruro. Sabiendo la del cloruro, ahora puedo ir al cloruro de sodio. Entonces digo, el delta G0 de formación del cloruro de sodio acuoso va a ser el sodio más el cloruro, pero el cloruro ya lo calculé, entonces calculo la del sodio. Y así sucesivamente calculo la de todos los iones. Y se tabulan. Estos valores para los iones están tabulados. Esas tabulaciones están siempre en consonancia con esta convención. O sea, suponiendo que la del protón vale 0, si no, no se podría hacer. Bien. Acá está hecho el cálculo, ¿sí? Para el cloruro de calcio, usando los valores que calculamos anteriormente, ¿sí? Y se calcula acá está el delta G0 de formación del cloruro de calcio acuoso, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, quiero calcular ahora la del calcio y la del cloruro. Entonces tengo que ver cómo calcular la del cloruro. Bueno, uso el ácido clorhídrico. El ejemplo que sigue es un caso particular de cómo podría calcular yo la del cloruro, ¿sí? Se trabaja con una solución saturada de 4 molal de ácido clorhídrico en agua, ¿sí? Y se mide su presión de ácido clorhídrico en equilibrio con esa solución. Entonces, a partir de la igualación de los potenciales químicos para el gas y la solución, yo puedo calcular el delta G0 de formación del electrolito como un todo, ¿sí? Como el del protón, esto es igual al protón más el cloruro. Como el protón vale 0 por convención, este valor que calculé es igual al valor del cloruro. Como yo ya había calculado el del cloruro de calcio, ahora sé el del cloruro, calculo el del calcio. Bueno, y así se va haciendo para todos los iones que a uno se le ocurran. Estos valores son los que, repito, son los que están tabulados, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la diferencia esencial de este tema, más allá de todas las que acabamos de ver? ¿Cuál es la diferencia esencial de este tema con lo que veíamos antes para sistemas de no electrolitos? Bueno, la diferencia fundamental es que ahora vamos a tener una expresión teórica para los coeficientes de actividad, ¿sí? Me refiero a una expresión teórica general, no como las que veíamos antes para la solución regular, para el modelo de Margules, que son modelos, ¿sí? Uno supone tales características para la mezcla de líquidos y obtiene un modelo con un coeficiente de actividad determinado. Esto es una ecuación puramente teórica, o sea, acá se modela cómo es la interacción entre los iones y a partir de eso se obtiene una expresión puramente teórica para el coeficiente de actividad, ¿sí? O sea, esto es general para cualquier sistema. Esto el sistema no tiene que cumplir condiciones especiales para satisfacer de Weizsäcker. O sea, cualquier solución de electrolitos va a cumplir de Weizsäcker si su concentración es lo suficientemente baja. Bueno, eso es una limitación de la deducción teórica, pero es general, es válido para cualquier solución de electrolitos. ¿Cómo considera o sea, ¿cuál es el modelo que usan de Weizsäcker para calcular los coeficientes de actividad? Bueno, supone que la atracción entre los iones es puramente electrostática y que el medio en el cual se mueven los iones, el agua, el solvente, es un medio elástico, o sea, no tiene estructura y está caracterizado por una determinada constante dieléctrica. Eso, simplemente eso. O sea, ¿cómo es la interacción de dos partículas cargadas en un medio de constante dieléctrica tanto? Ese es un problema que probablemente ustedes hayan visto en alguna de las físicas. Un problema que se ve, no de esta manera, pero bueno, parecido en algunas de las físicas. La expresión a la que llegan, fíjense, como esto es teórico, ellos pueden calcular el coeficiente de actividad de uno de los iones. Y llegan a esta expresión de acá. Esta es la carga del ion, ¿sí? La carga en números, o sea, por ejemplo, para el calcio sería 2. Estas C
y B son constantes que dependen fundamentalmente de la temperatura y del solvente, no las vamos a usar más, así que me las olvido. A es el radio del ion, tampoco lo vamos a usar más, así que lo vamos a pasar de largo rápidamente. Lo que sí vamos a usar es el otro parámetro que aparece en esta formulita, que es la famosísima fuerza iónica. La fuerza iónica, cuando uno hace la deducción de Debye-Hückel, la deducción generalmente está en el libro, requiere un poquito de matemáticas, hay una ecuación diferencial que hay que resolver, es fácil y a la vez no es fácil, ¿sí? En eso fíjense cuánto les da Cecilia en la teoría de este tema, y eso es lo que ustedes tienen que saber. Para el práctico, lo único que tienen que conocer es la forma de la ecuación de Debye-Hückel y la forma final a la cual vamos a llegar en un ratito. La fuerza iónica está definida de esta manera. Esta definición surge de la deducción. Cuando uno hace la deducción, aparece esta cantidad en esta formulita. Esta cantidad la llamamos fuerza iónica y está definida como un medio de la suma para todos los iones que estén en la solución. Para todos. No tienen que ser solo los iones que yo estoy considerando en mi problema particular. Todos, sean participantes del equilibrio que a mí me interesen o espectadores. Todos los iones que estén presentes en la solución contribuyen a la fuerza iónica, sean de interés para mi proceso o no. Esto es importante, porque por primera vez los iones que nosotros llamábamos espectadores y no le dábamos bolilla, ahora van a tener importancia en la fisicoquímica de la solución. Por ejemplo, si uno antes decía, bueno, ¿cuál va a ser la molaridad de protones en una solución de cloruro de sodio? Bueno, 7. Y el sodio y el cloruro no sirven para nada. Bueno, ahora sí sirven, porque están presentes en la solución y contribuyen a la fuerza iónica y contribuyen a los coeficientes de actividad de los iones. Entonces, todos los iones presentes importan, ¿sí? Este es un error común, porque uno después cuando aplica esto a un equilibrio determinado, corre el riesgo o la tentación de considerar solo los iones que están involucrados en ese equilibrio. No, todos. Por eso lo primero que hay que hacer es hacer un balance de qué iones tengo yo en mi solución y considerarlos para la fuerza iónica todos los que hay. Esta es la carga de cada ion y esta es la molalidad de cada ion. Como la fuerza iónica es una cantidad dimensional, divido las molalidades por la molalidad estándar 1 mol por kilo. Entonces, bueno, esta es la cantidad nueva que aparezca. La fuerza iónica, a partir de ahora, va a ser una propiedad importantísima en todo sistema que involucre una solución de electrolitos. O sea, va a ser la propiedad básica de la solución. Y todas las cantidades fisicoquímicas van a depender de la fuerza iónica, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Una pregunta. Sí. Perdón. No, dale. No, una pregunta. Como estos son todos electrolitos que están en solución acuosa, Sí, la disociación del agua en protones y oxidrilos, sí. ¿esos iones no se tienen en cuenta? Se tienen en cuenta, lo que pasa es que generalmente es tan baja que uno los termina ignorándolas. Está bien. ¿Sí? Eso es otro tema. Está bien. Bueno, los iones que estén en concentraciones muy bajitas, uno los ignora porque no contribuyen numéricamente. Pero rigurosamente sí, hay que considerar todos. El protón y el oxidrilo en una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio, habría que considerarlo. Solamente que la concentración va a ser del orden de 10 a la menos 7 y va a ser despreciable su contribución comparado con el de los iones. Ese es otro tema, pero rigurosamente habría que considerar todos, absolutamente todos los iones presentes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo mido una velocidad, la velocidad de un proceso o una concentración de equilibrio en un medio que contiene electrolitos, todas esas cantidades van a depender de la fuerza iónica de la solución. Todo. Entonces, hay que empezar a trabajar con esta cantidad y aprender cómo controlarla, cómo mantenerla controlada. Bien. Fíjense que por definición la fuerza iónica para un electrolito 1 a 1 queda igual a la molaridad,
¿sí? Para un electrolito 1 a 1, la fuerza iónica y la molalidad es la misma. Por supuesto, si no hay otro electrolito dando vueltas por ahí, mientras yo tenga una solución de cloruro de sodio y nada más, la fuerza iónica es igual a la molalidad. Pero para electrolitos más complejos, por ejemplo, un electrolito 2 a 2, como puede ser el sulfuro de calcio, ya la fuerza iónica no es igual a la molalidad, es 4 veces la molalidad. Esto es típico. A medida que el electrolito va aumentando sus cargas, las cargas de sus iones, la diferencia entre el sistema ideal descrito de alguna manera por la molalidad y el sistema real descrito de alguna manera por la fuerza iónica se van divergiendo. El sistema se va haciendo cada vez más distinto de una hipotética solución ideal. O sea, se hace, la no idealidad del sistema va aumentando. Y cuanto más cargas tengan los iones, más grande va a ser la fuerza iónica y por lo tanto mayor efecto de no idealidad voy a observar. O sea, los coeficientes de actividad se me van a separar cada vez más de uno. ¿Mm? Acuérdense siempre, acá hago un paréntesis, que cuando uno trabaja con electrolitos, ¿sí? Está siempre trabajando en convenio 2. Entonces el coeficiente de actividad de todos estos bichos tiene que tender a 1 cuando la molalidad tiende a 0. ¿Sí? A veces uno pierde de vista eso, es como que queda muy atrás. Siempre en electrolitos, o sea, de Weizsäcker, está planteado en términos del convenio 2. Entonces el coeficiente de actividad siempre tiene que tender a 1 a medida que la molalidad tiende a 0. ¿Sí? Eso se tiene que cumplir siempre. Una solución ideal de electrolitos es aquella que tiene un coeficiente de actividad igual a 1. Bueno, eso no lo vamos a ver casi nunca, pero es lo que uno tendría que ver. Bueno, ¿qué pasa con todo este constanterío que está acá? Bueno, dijimos que A es el radio del catión, está expresado, en esta ecuación está expresado en Armstrongs, ¿sí? Que son 10 a la menos 10 metros, y B y C son constantes que dependen solo del solvente y de la temperatura. ¿Sí? Para agua 25 grados tienen estos valores, no voy a insistir mucho en esto porque lo vamos a dejar atrás rápidamente, pero lo que uno hace es decir, bueno, si yo no puedo medir los coeficientes de actividad de los iones individuales, me conviene más bien adaptar esta ecuación. Esta es la que sale de la teoría, o sea, la que sale cruda de la teoría. Me conviene adaptarla para que me dé el coeficiente de actividad iónico medio. Bueno, eso se puede hacer con cierta facilidad y se llega a esta ecuación de acá. ¿Qué cambió? Bueno, cambió la carga. Antes teníamos solamente la carga del ion involucrado. Si era el catión, la carga del catión. Cuando paso al coeficiente de actividad iónico medio, me aparecen las cargas de los dos. ¿Sí? Tengan en cuenta que esta carga negativa es el módulo. ¿Sí? Yo no sé si lo aclaré por ahí, pero bueno, es el módulo. Por ejemplo, para el cloruro es 1, no es -1. ¿Sí? Este número siempre tiene que ser, acuérdense, el coeficiente de actividad siempre tiene que ser menor que 1. Entonces toda esta cantidad tiene que ser negativa, no puede ser positiva, porque siempre el coeficiente de actividad tiene que estar por debajo de 1, convenio 2. Bueno, entonces para los aniones, este es el módulo de la carga. No hay que poner el signo negativo ahí adentro. Perdón, acá me adelanté un poquito. Habíamos quedado en esto. ¿Sí? Esta es la expresión de Weizsäcker cuando uno se preocupa por el gamma más menos. Bueno, ¿cómo se simplifica todavía más esta ecuación? Esta ecuación todavía admite más digestión. Entonces podemos hacer lo siguiente. En general, los radios de los iones, si bien son variables, por supuesto, hay iones grandes y iones chiquitos. Un valor promedio para los iones comunes en solución es 3 Armstrong. Si uno multiplica esta constante, el valor numérico de esta constante B por 3 Armstrong da más o menos 1. Como la teoría es una teoría de aplicación aproximada, no conviene andar mucho en detalles. Y esta cantidad B por A se aproxima a 1 directamente. Entonces desaparece. ¿Sí? Este número que está acá, queda en la ecuación, por supuesto,
por alguna razón que no les podría justificar ahora, quizás por su conexión, la conexión que va a tener esto con el pH más adelante, la ecuación de Gibbs de Weizsäcker se expresa en términos del logaritmo decimal, más que del logaritmo natural. En fisicoquímica se usa mucho más el natural, pero bueno, si uno lo quiere pasar al logaritmo decimal, todos los libros son unánimes en eso, todos trabajan con el logaritmo decimal. Entonces, si uno incorpora la transformación de logaritmos, nos queda de esta forma. Y esta es la forma definitiva de la ecuación de Weizsäcker que vamos a usar de ahora en adelante. Este 0.510 es una mezcla de constantes que incluye a C, la constante original, y a la conversión de los logaritmos. Repito, esta es la forma definitiva de la ecuación de Weizsäcker, ¿sí? Fíjense que el logaritmo del coeficiente de actividad depende fundamentalmente de las cargas, diría casi exclusivamente. En lo que a los iones respecta, solo depende de las cargas. Después depende de la fuerza iónica, pero la fuerza iónica es una propiedad de la solución. Todos los iones que estén en la misma solución van a tener la misma fuerza iónica. O sea, van a estar afectados por la misma fuerza iónica. Eso sería más correcto decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué factores afectan al coeficiente de actividad de un electrolito? Las cargas de esos iones y la fuerza iónica de la solución en la cual estén contenidos. Solamente eso. Por supuesto, esta es una versión aproximada de Weizsäcker. Después la vamos a mejorar un poquito y hay tantas mejoras como uno quiera, ¿sí? O sea, niveles de aproximación uno lo puede refinar tanto como quiera. Esta es la forma básica. Generalmente es muy útil también usar lo que se llama la ley límite de Weizsäcker. La ley límite se usa cuando la fuerza iónica tiende a cero. O sea, si la fuerza iónica es muy chiquita, muy chiquita, se hace mucho menor que 1, este denominador que tenemos acá va a ser aproximadamente igual a 1. Entonces la ecuación todavía se simplifica más y queda esta expresión de acá abajo. Esta se llama ley límite. Es el comportamiento límite de Weizsäcker cuando la fuerza iónica tiende a cero, o sea, para casos de soluciones extremadamente diluidas. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, la ley límite es válida cuando las soluciones tienen fuerzas iónicas del orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 3, o sea, extremadamente diluidas. La ecuación de Weizsäcker común, esta de acá arriba, tira hasta una solución 0,1, 0,2 con toda la fuerza. Más allá de eso, o sea, más concentradas de 0,1, 0,2 molal, no hay formas matemáticas, por lo menos rigurosamente deducidas de teoría. ¿Sí? Hay fórmulas aproximadas y que generalmente tienen algo de empírico. Nosotros vamos a ver una a continuación. Pero las ecuaciones de Weizsäcker propiamente dichas son válidas para soluciones a lo sumo con fuerzas iónicas del orden de 0,1, 0,2 ya me estoy pasando. ¿Sí? De ahí para abajo, de ahí para arriba es solamente información experimental. No hay formas, por lo menos sencillas, de obtener los coeficientes de actividad. ¿Sí? Esa es la limitación que tiene de Weizsäcker. Si bien de Weizsäcker es aplicable a cualquier solución de electrolitos, tiene esa limitación. O sea que solo los valores son comparables con los experimentales, o sea, están bien para soluciones lo suficientemente diluidas. Bueno, acá viene la razón del famoso un medio que aparece a cada rato. El comportamiento de las soluciones de electrolitos ya no va a depender de las potencias enteras de la molalidad, como uno hacía en los ajustes normales, sino que ahora va a depender de las potencias a la un medio. Si uno va más allá de Weizsäcker, o sea, expande, por ejemplo, hace una expansión en serie de esta ecuación de Weizsäcker, van a ir apareciendo las potencias 1 medio, 3 medios, 5 medios. Por eso, los ajustes, como habíamos visto en el ejemplo anterior, requieren la aparición de esas potencias fraccionarias para reproducir bien los datos experimentales. Eso es típico
cuando uno tiene soluciones de electrolitos. Cuando uno tiene ajustes experimentales de soluciones de electrolitos, los ajustes generalmente se hacen en función de las potencias, o por lo menos tienen que incluir las potencias fraccionarias, 1 medio, 3 medios, 5 medios. ¿Mm? Eso viene de la ecuación de Debye-Hückel. Bueno, acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, relacionar la fuerza iónica de diferentes soluciones en función de la estequiometría de la sal. El caso más raro que a uno se le puede ocurrir es una sal 2,3 tipo sulfato de aluminio. Bueno, cuando uno relaciona la fuerza iónica a partir de su definición con la molaridad, llega a que la fuerza iónica de una solución de sulfato de aluminio es 15 veces su molaridad. O sea, es muchísimo. El efecto que tiene las cargas de los iones es muchísimo mayor que el que indicaría su molaridad. ¿Mm? Esto depende solamente de la estequiometría de la sal, ¿sí? O sea, en función de las cargas y del número de iones que haya presentes. Fíjense que el efecto es doble, porque el efecto de las cargas y de las concentraciones aparece en las cargas. Acuérdense que las cargas van al cuadrado. Por ejemplo, para el aluminio, que tiene carga 3, la carga contribuye con un 9 y la molaridad con un 2, porque sobre la molaridad estequiométrica la concentración de aluminio es el doble. Aparecen 2 aluminios por mol de sal. Y para el sulfato la carga es 2, aparece un 4, y la molaridad es el triple de la estequiométrica. Y todos estos números hacen que a la larga el efecto sea con ese número 15 que aparece ahí. Bueno, acá hay algunos ejemplos típicos, ¿sí? Por ejemplo, calcule la fuerza iónica de una solución reguladora. Esto lo voy a discutir con detalle, porque son temas importantes que tienen aplicación en varias ramas de la química. O sea, unas soluciones reguladoras las ven en todos lados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo influye esto en una solución reguladora. Supongamos que uno tiene una solución reguladora preparando 6 milimoles, acá me voy un poco a química analítica, pero bueno, son materias ya vistas, de fosfato monoácido de potasio y 10 milimoles de fosfato diácido de potasio, ¿sí? Entonces, tengo que calcular la fuerza iónica de esa solución reguladora. Bueno, hacemos un balance de todos los iones presentes. O sea, lo primero que tengo que hacer cuando tengo sistemas así medio raros es ver qué iones tengo presentes y en qué concentración los tengo a cada uno. Entonces, en este caso yo puedo decir, bueno, ¿cuántos iones veo acá? Bueno, acá veo el fosfato monoácido, el fosfato diácido y veo el potasio. Yo antes al potasio no le daba 5 de bolilla cuando hacía las cuentas de química analítica. Bueno, acá sí. Acá hay que darle bolilla porque es un ion más que hay presente en la solución. ¿En qué concentraciones tengo cada una? Bueno, los fosfatos los tengo en estas concentraciones que me indican estos números y el potasio lo tengo en mayor concentración porque fíjense, tengo 6 milimoles de esta sal que me aporta 2 potasios, o sea, acá tengo 12 milimoles y acá tengo 1, 10 milimoles más. Tengo en total 22 milimoles de potasio en 1 kilo de agua. ¿Sí? Fíjense que al final el pobre potasio, que nadie le daba bolilla, ahora es el que termina contribuyendo más a la fuerza iónica de la solución. El que tiene, bueno, no sé si más, pero bueno, una contribución bien importante a la fuerza iónica. La fuerza iónica de la solución, una vez que tengo todos los iones considerados, con su concentración calculada, simplemente es aplicar la formulita y me da esta fuerza iónica. Este ejemplo ya pide calcular un coeficiente de actividad, o sea, una vez calculada la fuerza iónica, calcular el coeficiente de actividad es sencillo, porque no requiere nada más calcular un coeficiente de actividad. Calcule los valores predichos por la ecuación de Debye-Hückel para el valor del gamma más menos del soluto en las siguientes soluciones de cloruro de sodio, estas 3 concentraciones. Primero vemos, bueno, ¿cuál es la relación entre la fuerza iónica y la molaridad para el cloruro de calcio? Bueno, es un electrolito 2-1 y descubro que la fuerza iónica es 3 veces la molaridad para este electrolito. Una vez que tengo eso calculado, puedo calcular las fuerzas iónicas para cada una de estas 3 molaridades.
y calcular a partir de la ecuación de Debye-Hückel el coeficiente de actividad. Bueno, eso se hace directamente. Vamos a analizar un poquito los resultados. Para la solución 0,01 molal, o sea 10 a la menos 3 molal, la fuerza iónica es el triple, lógicamente es 3 veces más. El coeficiente de actividad calculado es 0,885. El experimental es 0,89, muy cercano. O sea, para este nivel de fuerza iónica, la ecuación de Debye-Hückel funciona muy bien. Responde a los valores experimentales, da esencialmente lo mismo. Para una 0,1, ya 0,01, el valor es bueno, o sea, la concordancia es buena. Esto podría considerarse 0,71 contra 0,73. Bueno, está más o menos bien. Pero cuando uno ya va a una 0,1 molar, ya está en el límite de lo aceptable, porque la calculada es 0,43 y el experimental es 0,52. Ya hay mucha diferencia. Entonces ahí estamos en el límite de aplicabilidad de la ecuación de Debye-Hückel. La línea de abajo representa los valores que nosotros calculamos con la técnica del coeficiente osmótico, ¿sí? Fíjense que siempre esos valores, por supuesto, son valores calculados a partir de un conjunto grande de información experimental, entonces la concordancia con el experimental es muy buena. O sea, eso funciona siempre, no hay problema. Pero estos no son teóricos, ¿sí? Están calculados a partir de información experimental. El teórico es este, el de Debye-Hückel. La concordancia con los experimentales se hace cada vez más pobre a medida que aumenta la concentración. Eso es típico para cualquier solución. Gráficamente esto se ve así. O sea, este es el logaritmo del coeficiente de actividad en términos de la fuerza iónica a la 1 medio. ¿Sí? Los valores en negro son los experimentales. Fíjense que estos valores, el logaritmo de gamma más menos en función de la raíz de la fuerza iónica, tienden a concentraciones bajas a una relación lineal. Bueno, eso es lo que dice la ley límite de Debye-Hückel. La ley límite dice que esto es igual a una constante por esto. Entonces hay una relación lineal en el límite de fuerzas iónicas muy bajas. ¿Cómo es la concordancia con los valores calculados por Debye-Hückel y por la ley límite de Debye-Hückel? Bueno, a concentraciones muy bajas todos coinciden, están todos de acuerdo. A medida que la fuerza iónica va aumentando, los valores experimentales se van alejando cada vez más de los valores calculados, ¿sí? O sea, la predicción es cada vez más pobre. Por supuesto, Debye-Hückel siempre funciona mejor que la ley límite de Debye-Hückel, lo cual es una aproximación mucho mayor, o sea, llevar las cosas a un extremo. Generalmente lo que se observa con los valores experimentales respecto a los predichos por Debye-Hückel es que siempre son mayores, siempre están por arriba. Este comportamiento es absolutamente típico de cualquier solución. Para tener en cuenta ese efecto, se propuso una modificación de la ecuación de Debye-Hückel en la cual se le resta caprichosamente este término 0,3 por la fuerza iónica. Este término hace que los valores teóricos se levanten un poquito y se aproximen un poquito más a los experimentales. Este 0,30 surge exclusivamente de un número adecuado para que los valores teóricos correspondan un poquito mejor con los experimentales. No surge de ninguna teoría, hasta donde yo sé. ¿Sí? O sea, este término adicional que aparece de Debye-Hückel es como una corrección empírica, lo que haría de esta ecuación una ecuación semi-empírica, porque parte es teórica y parte es empírica. Una ecuación semi-empírica. Se llama ecuación de Davis. Y es una ecuación también muy usada cuando uno quiere realizar estimaciones en soluciones que están ahí en la zona gris. O sea, no sabemos si podemos usar Debye-Hückel o no. Cuando uno tiene soluciones cuya fuerza iónica pasan un poquito el 0,1 molar, por ahí conviene aplicar esta ecuación. Esta ecuación da resultados un poquito mejores que la ecuación de Debye-Hückel,
no sé si agregué algún límite de aplicabilidad. No, no, porque en realidad es medio arbitrario decirlo, pero pónganle que ustedes tienen que estimar un coeficiente de actividad para una fuerza iónica que está entre 0,1 y 0,5. Bueno, ahí convendría aplicar la ecuación de Davis, ¿sí? No se hagan mucho problema dónde aplicar cada una de estas ecuaciones. Eso está controlado por la fuerza iónica del medio en el cual ustedes están trabajando, ¿sí? Mi consejo es usar siempre esta ecuación, ¿sí? Salvo que la fuerza iónica sea mayor que 0,1, pero menor que 0,4 y 0,5. Por encima del 0,5 ya ni Davis nos salva, no hay forma de calcularlo teóricamente, y ahí hay que trabajar con información experimental, no queda otra. Bueno, entonces tenemos varias ecuaciones teóricas o semiteóricas para estimar el coeficiente de actividad en soluciones de electrolitos. Eso es una diferencia con lo que veíamos antes, porque para sistemas no electrolíticos uno no tiene una ecuación análoga a esta, ¿sí? Se maneja siempre con información experimental. Pero acá tenemos una ecuación teórica pobre, si se quiere, porque su rango de aplicación no es muy amplio, pero útil para muchos casos de importancia experimental, ¿sí? Bueno, a partir de esto, si uno puede calcular los coeficientes de actividad en soluciones de electrolitos usando Debye-Hückel, uno puede trabajar con cierta comodidad en los equilibrios que se produzcan cuando uno trabaja con soluciones de electrolitos, ¿sí? La condición de equilibrio, ¿sí? La condición termodinámica de equilibrio químico es la misma que vimos en la guía 5 o 6, ya ni me acuerdo, hace un tiempo. Era que la suma de los potenciales químicos para todas las especies involucradas en el equilibrio multiplicado por el coeficiente estequiométrico tiene que dar 0. Bueno, eso sigue siendo válido. Cuando uno tiene una reacción, esto lo habíamos usado para reacciones en fase gaseosa. Cuando uno tiene reacciones en solución, la condición de equilibrio es exactamente la misma. Solo que ahora los potenciales químicos, bueno, van a ser los potenciales químicos de las especies en solución. Bueno, si uno trabaja con eso, acá hay un comentario: ¿qué pasa si uno de los participantes es un gas? Bueno, cuando uno trabaja con gases en sistemas reales, ¿sí? La actividad del gas se denomina fugacidad. ¿Mm? En realidad hay un problema de unidades, ¿sí? La actividad del gas se calcula como un coeficiente de actividad multiplicado por la presión parcial del gas sobre la presión estándar. Todo esto es la actividad del gas. Esto se denomina coeficiente de fugacidad, y al producto entre este coeficiente y la presión del gas se lo denomina fugacidad. La fugacidad tiene las mismas unidades que la presión. Nosotros en seminarios no vamos a ver más nada de fugacidades, porque a los gases a la larga uno siempre los puede tomar como ideales. Entonces este es un trabajo un poquito más fino de lo que hace falta para este curso, pero quizás en teoría les hablen de este tema, y cuando uno tiene un equilibrio que involucra un gas, rigurosamente hay que considerar la actividad de ese gas. La fugacidad del gas se puede calcular a partir de la ecuación de estado del gas, no hay ningún problema, pero repito, en seminarios es un tema que no vamos a ver, porque generalmente en los problemas de equilibrio químico al gas se lo toma como ideal. Si el gas es ideal, no hay ninguna participación de actividades, ni coeficientes de actividad, ni cosas raras. Bueno, es lo que dice acá, o sea, a la larga, si tomamos al gas como ideal, el potencial químico del gas ideal ya lo conocemos y no hay problema. Para sólidos y líquidos puros, las actividades valen prácticamente 1, ¿sí? Porque la actividad, el estado de referencia de un líquido y de un sólido es el líquido y el sólido puro a la presión de un bar, ¿sí? Acá el apunte todavía insiste con las atmósferas. Donde vean atmósferas conectado a un estado de referencia habría que cambiarlo por un bar. Bueno, pero no cambia mucho las cosas. El estado de referencia es a un bar. Y como nosotros en los problemas de equilibrio comunes, los sólidos y los líquidos están a presiones muy cercanas a un bar, a una atmósfera,
el estado de referencia, están en su estado de referencia, el líquido, el sólido está en su estado de referencia y su actividad es unitaria. Por eso, como la actividad de los sólidos y los líquidos es prácticamente unitaria, no aparecen en la constante de equilibrio. Esa es la razón físico-química por la cual uno ignora a los sólidos y a los líquidos puros en las constantes de equilibrio, porque están en su estado de referencia, o sea, es el líquido sólido, es el líquido o sólido puro a la temperatura de trabajo y a la presión de un bar, bueno, es lo que tenemos en el equilibrio. Al estar en su estado de referencia, su actividad es unitaria. Entonces, no aparecen en la constante de equilibrio. Creo que más adelante hay un comentario adicional sobre esto, si aparece lo haremos. El caso de equilibrio en sistema de electrolitos más común que aparece en química es la disociación de un ácido débil. ¿Sí? La disociación de un ácido débil generalmente se plantea por alguna de estas dos ecuaciones que están acá. ¿Mm? Cuando uno plantea este tipo de ecuaciones, conviene siempre plantearlo con esta formulita, porque uno ahí no corre riesgo de meter la pata. ¿Sí? Yo entiendo que a los amantes de la química analítica les guste más esta ecuación que está acá abajo, pero esta ecuación para los fisicoquímicos no es que traiga un problema, pero sí puede traer una metida de pata, que es qué valor tomamos para el delta G0 de formación del hidronio. El del protón es 0 por convención, pero el del hidronio no. Entonces, bueno, para evitarse ese problema, conviene siempre trabajar con la ecuación de arriba. ¿Por qué el del hidronio no? Y porque el hidronio tiene un agua metida ahí adentro, entonces no es, químicamente no es igual al protón, es un protón más un agua. Entonces, ahí si el de este es 0, el de este no va a valer 0, va a valer otra cosa. Para evitarse ese problema, aconsejo encarecidamente pensar a todos estos equilibrios con esta formulita de acá arriba. ¿Sí? Creo que acá abajo hay una explicación adicional de todo esto, pero bueno, lo que vamos a hacer básicamente es trabajarlos con la fórmula de disociación sencilla, esta que está acá. Bueno, como nosotros ya aprendimos cómo calcular valores de delta G0 de formación para las especies involucradas, ¿sí? Si yo conozco los delta G0 de formación de estos dos, puedo calcular el delta G0 de reacción y calcular la constante de equilibrio del proceso a partir de la fórmula usual. La relación entre constante de equilibrio y delta G es la que vimos en el viejo seminario 5, solamente que ahora la ampliamos para considerar una constante de equilibrio más general. La relación era delta G0 de reacción es igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. Cuando trabajamos con gases ideales, la constante de equilibrio era Kp, la vieja y querida Kp. Bueno, ahora no, ahora ya tenemos un sistema más general. Entonces ahora lo que vamos a tener es lo que se llama la constante de equilibrio termodinámica, que está formulada en términos de las actividades, no de las concentraciones, ¿sí? De las actividades o de las presiones. Ahora todo está formulado en términos de las actividades de las especies involucradas en el equilibrio. Esta constante se denomina a veces constante de equilibrio termodinámica y está formulada en términos de las actividades. Por ejemplo, la constante de equilibrio termodinámica para esta reacción va a ser la actividad del protón por la actividad del anión sobre la actividad del ácido. Veremos después cómo calcular cada una de esas cosas. Veremos ahora cómo calcular cada una de esas cosas. Bueno, vamos acá abajo. La constante de equilibrio está planteada, como dije, en términos de las actividades de cada una de esas especies. Las actividades para los iones ahora puedo calcularlas sin problemas, porque las actividades, por ejemplo, la del anión va a ser el gamma del anión por la concentración del anión. Siempre me tomo el laburito de dividir por M0 para que las unidades no me molesten. El coeficiente de actividad del protón, bueno, acá puse el hidronio, protón, como ya tengo la constante de equilibrio calculada, ahora lo puedo llamar como quiera el protón, no hay problema.
molaridad del protón, lo reúno los coeficientes de actividad, acá quedaría el coeficiente de actividad del ácido no disociado, acá queda los coeficientes de actividad de este lado junto todas las concentraciones. Este conjunto de coeficientes de actividad lo puedo expresar en función, la parte de arriba, del gamma más menos, ¿sí? Entonces, si busco la definición del gamma más menos, esto va a ser el coeficiente de actividad iónico medio al cuadrado, ¿sí? El coeficiente de actividad de la especie no disociada siempre en estos problemas se aproxima igual a 1. Es aproximadamente igual a 1, no es igual a 1 porque la solución no es ideal, pero es muy aproximadamente igual a 1. Y además no tenemos forma de calcularlo, porque para las sustancias no electrolíticas no hay teoría para calcular estas cosas. Entonces salimos del paso aproximando esta cantidad a 1. Quédense tranquilos que es un número muy muy cercano a 1, así que no se comete un error apreciable. Y después acá tengo el conjunto de todas las concentraciones involucradas. Esta es la constante de equilibrio que ustedes usaban en química general, o sea, la que involucra solamente las concentraciones y no las actividades, ¿sí? Esto es una constante de equilibrio aparente, ¿sí? ¿Por qué aparente? Bueno, porque va a depender de muchas cosas. Esta constante de equilibrio que está acá es la constante de equilibrio verdadera del sistema. Esta constante de equilibrio termodinámica, acá aparece un comentario nada más. Acá aparece esta A ahí abajo. Esa A, coincidencia, también es la constante ácida, ¿sí? La constante de acidez de la especie que ustedes veían en química general. Pero la idea de poner esa A en este contexto es constante de equilibrio termodinámica, ¿sí? Igual piénsenla como constante A termodinámica, constante de acidez termodinámica, no hay ningún problema. Bueno, esta constante de equilibrio que aparece acá, perdón, no terminé, esta constante de equilibrio que aparece acá es función de la temperatura y, guarda con esto, también de la presión. ¿Por qué función de la presión? Porque el estado de referencia para las sustancias disueltas depende tanto de la temperatura como de la presión. Para las sustancias puras no, es solo función de la temperatura y de la presión de un bar. Pero para sustancias disueltas es a la temperatura de trabajo y a la presión de trabajo. Entonces esa es una diferencia importante entre estos equilibrios y los que veíamos antes. ¿Tiene alguna incidencia esa dependencia con la presión en los problemas usuales? No, porque como como los potenciales químicos dependen muy suavemente de la presión para fases condensadas, acuérdense que la dependencia de la energía libre de Gibbs con la presión es el volumen molar, y el volumen molar para fases condensadas es muy chiquitito, la dependencia, eso se traduce a la larga en que la dependencia de las constantes de equilibrio con la presión sea muy, muy bajita. Y solo tenga que tenerse en cuenta si uno hace cambios brutales de la presión, o sea, se va a 10.000 atmósferas. Bueno, ahí nos preocuparemos. Pero mientras uno trabaje en las cercanías de un bar, no hay ningún problema con ignorar esa dependencia con la presión, ¿sí? Pero formalmente, estas constantes de equilibrio que involucran a sustancias en solución dependen de la presión, ¿sí? Tienen una dependencia formal con la presión, que uno después a la larga en los problemas comunes la ignora completamente, pero esa dependencia existe. Bien, creo que en el seminario inclusive hay un ejercicio para que uno no se olvide de esos hechos, que son las diferencias conceptuales importantes que uno tiene que ir sacando de esta materia, ¿no? Bien. Esta constante de equilibrio, K', constante de equilibrio entre comillas, porque esto ya no es, está como muy devaluada esta constante, ya no es tan una constante de equilibrio, ¿por qué? Porque depende de todo. Esta constante de equilibrio va a depender de la presión, la temperatura y además va a depender de la fuerza iónica de la solución, porque está multiplicada por estos coeficientes de actividad. Si esta no depende de la fuerza iónica, acá aparece la fuerza iónica, esta sí va a depender de la fuerza iónica.
Así que esta constante de equilibrio esta Km', pseudo constante de equilibrio, nos va a dar distinto para diferentes modalidades. Y es lo que se observa en la práctica. Si uno calcula esta constante de equilibrio con una solución 0,1 molar de ácido acético, le va a dar distinto que si lo hace con una 0,2 molar. Entonces ya el concepto de constante ya no tiene mucho sentido. Si empieza a depender de todo, no es tan constante. La que sí es una constante es esta. Esta es independiente de la fuerza iónica de la solución, ¿sí? Esta depende solo de la temperatura y de la presión. A estas constantes de equilibrio se les pone a veces un cerito. Yo no lo hice para no recargar la nomenclatura. Ese cerito implica que su valor numérico está atado a la elección de un determinado estado de referencia, que es el que describí hace un rato, ¿sí? O sea, para las sustancias consideramos estos estados de referencia. El valor numérico de la constante de equilibrio está asociado con esos estados de referencia. Si cambio los estados de referencia, cambia el valor de la constante de equilibrio. Eso no se hace nunca, por supuesto, ¿no? Cambiar el estado de referencia daría unas confusiones enormes. Entonces el estado de referencia se mantiene siempre en el mismo valor. Bueno, ¿cómo se hace la cuenta? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Habíamos dicho que el coeficiente de actividad de la especie no disociada lo tomábamos igual a 1 y que esto lo reducíamos al gamma más menos. Bueno, este gamma más menos ahora se calcula usando la ecuación de Debye-Hückel o de Davis o cualquier ecuación empírica que yo tenga por ahí dando vueltas. Pero nosotros vamos a trabajar con alguna de estas dos, nada más. Generalmente es muy común estos ejercicios trabajarlos en función del grado de disociación del ácido. Si el grado de disociación lo defino de la forma usual, es lo que se me disocia sobre la cantidad inicial que yo tenía. La cantidad inicial acá la estoy llamando M. Y en función del grado de disociación me queda esta expresión de acá. ¿De qué depende el grado de disociación? Bueno, el grado de disociación va a depender de la concentración inicial que yo tenga, pero también va a depender de la fuerza iónica de la solución a través de este coeficiente de actividad. Este coeficiente de actividad depende de la fuerza iónica y le transmite esa dependencia a los valores de alfa, porque este número es constante. Esto vale siempre lo mismo para cualquier solución que yo tenga, para cualquier concentración inicial que yo tenga y para cualquier fuerza iónica que yo tenga. Entonces el grado de disociación va a depender de cuánto ponga inicialmente yo del ácido y de cuál sea la fuerza iónica de la solución. La fuerza iónica de la solución yo puedo jugar todo lo que quiera, porque yo preparo una solución 0,1 molar de ácido acético, pero le puedo agregar sal. O sea, no necesariamente la fuerza iónica va a estar dada por la cantidad de ácido acético que yo ponga, sino va a estar dada por todos los iones que yo tenga en el medio. Si esa solución yo le pongo sal externamente, aumento su fuerza iónica y la puedo variar todo lo que yo quiera. Entonces la fuerza iónica pasa a ser una variable más del sistema. Bueno, esta ecuación todavía la puedo trabajar un poquito. Ya en esta expresión de acá arriba, yo ya puedo calcular el valor de x. O sea, fíjense que el efecto de la no idealidad es calcular el gamma más menos con Debye-Hückel. Esto es un número y puedo despejar x tranquilamente de acá arriba. El x es el mismo que teníamos en química general. La no idealidad lo que va a hacer es modificarme este valor con el cual yo hago las cuentas. Antes yo este número en química general no lo tenía, o sea, el coeficiente de actividad valía 1. Entonces, para cualquier fuerza iónica me daba siempre lo mismo, porque la constante de equilibrio la usaba siempre igual. Ahora, a diferentes fuerzas iónicas voy a tener diferentes coeficientes de actividad y lo que voy a tener es como si este valor me variase para hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, el efecto neto que tienen los cálculos es que eh, este valor me afecta el valor de x que yo voy a obtener. Básicamente es eso. O podría calcular a partir de esta ecuación el grado de disociación, o podría sacar x y con el valor de m
del ejercicio calcular después el grado de disociación, cada uno lo hace como quiera. Y otra forma que tengo de trabajar esto es tomar logaritmos a esta expresión que está acá. Yo le puedo tomar logaritmos y veo el desarrollo al tomar logaritmos, me queda esta expresión de acá, 2 veces el gamma más menos por el logaritmo de lo que yo llamé la constante aparente. O sea, la constante aparente es el producto, es la constante de equilibrio en términos de las concentraciones, no de las actividades. O sea, esto yo lo puedo medir experimentalmente. Como son concentraciones, las puedo medir y no hay ningún problema. A partir de datos de esta cantidad en función de la concentración, yo puedo obtener el valor de la constante termodinámica. Este es el trabajo que uno hace en el laboratorio para obtener los valores de las constantes de equilibrio termodinámica. Calcula esta cantidad, fíjense que esta cantidad en realidad es todo esto que está acá, es el grado de disociación multiplicado por la molaridad, datos conocidos. Entonces yo puedo hacerme una tabla de estos valores en función de la molaridad o de la fuerza iónica de la solución y usar esta relación para sacar los valores de la constante de equilibrio termodinámica. ¿Cómo hago eso? Bueno, tendría que sacarme de encima este término. Si me saco de encima este término, estas dos cantidades coinciden. ¿Cómo me saco de encima este término? Bueno, haciendo que el coeficiente de actividad valga 1, el logaritmo de 1 es 0, entonces me lo saco de encima. ¿Cómo hago que este coeficiente de actividad valga 1? Bueno, ese coeficiente de actividad vale 1 en el límite de dilución infinita, cuando la molaridad o la fuerza iónica tienden a 0. Entonces, si extrapolo a molaridad 0, voy a obtener el valor de la constante de equilibrio termodinámica tomando el límite en un gráfico de logaritmo de Km en función de la fuerza iónica. Bueno, eso se ve mejor en un ejemplo. Este ejemplo dice, bueno, acá tenemos para no trabajar siempre con un ácido débil, vamos a trabajar con una base débil, una amina secundaria. Yo medí la molaridad de los protones provenientes de la ionización de la amina, ¿sí? No escribí la reacción, pero bueno, suponemos que la ionización de la amina, bueno, acá está. La ionización de la amina es esto, entonces yo mido la concentración de protones para varias concentraciones iniciales de la amina. Con estos valores de la concentración de iones de oxidrilo, yo puedo calcular el grado de disociación. El grado de disociación es simplemente lo que se disoció, o sea, los moles que aparecen de oxidrilo, dividido la concentración inicial, y con el grado de disociación puedo calcular el Km. Si no les gusta en estos problemas el grado de disociación, lo ignoran y trabajan directamente con las molaridades de los 3 iones. Este K', esto significa, no lo dije, pero bueno, es K', el prima significa que en realidad no es una constante de equilibrio genuina, sino algo que parece una constante de equilibrio. Y el M abajo significa que está formulado en términos de molaridades. Eso significa esta nomenclatura. Esto es igual a simplemente la molaridad de esto por la molaridad de esto sobre la molaridad de esto. Si prefieren ese enfoque, no hay ningún problema. Una vez que calcule estas cantidades, la grafico en función de la molaridad, ¿sí? Obtengo este gráfico que está ahí, ¿sí? Fíjense, yo acá podría haber hecho el gráfico, aprovechándome de lo que yo ya sé, en función de la raíz de la molaridad. No hubiera estado mal. En este caso, el gráfico de M da un poquito de dispersión, pero da bastante bien. ¿Sí? Entonces me quedo con el gráfico de M. Grafico y extrapolando a molaridad 0, obtengo el valor de la constante de equilibrio termodinámico. O sea, fíjense que el valor de esta constante de equilibrio, que la consideramos como una constante de equilibrio en química general, varía para las diferentes concentraciones. O sea, el Km es distinto a diferentes concentraciones. Entonces no es una constante de equilibrio. Es algo que tiene toda la pinta, pero no es una constante de equilibrio, porque la idea de la constante de equilibrio es que no dependa de las concentraciones, sino qué clase de constante es.
Bueno, esta depende. Esta que obtengo de acá abajo es única, es un valor único. ¿Mm? Y se obtiene extrapolando los resultados obtenidos a concentración cero. Fíjense que vuelve a aparecer lo mismo que veíamos en gases. En gases, para obtener las propiedades verdaderas del gas, había que extrapolar, trabajar con la ecuación del gas ideal y extrapolar a presión cero, porque a presión cero la ecuación del gas ideal es exacta. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Lo que tenemos que hacer es extrapolar a concentración cero, porque en esas condiciones no hay coeficientes de actividad, valen todos 1, entonces la constante de equilibrio trucha, por decirlo así de alguna manera, coincide con la constante de equilibrio termodinámico. En ese límite las dos son iguales. Bueno, esta es la técnica usual cuando uno quiere sacar una constante de equilibrio en un sistema nuevo. Entonces, uno tiene un sistema nuevo del cual conoce nada o muy poquito. La constante de equilibrio se puede obtener de esta manera porque la información requerida para calcularla es información estándar, o sea que uno puede medir fácilmente en el laboratorio. A partir de los valores de la constante de equilibrio termodinámica que uno obtiene de estos gráficos, pueden sacar los delta G, y midiendo estas constantes de equilibrio a varias temperaturas, uno puede usar la ecuación de Van Hoff, sacar el delta H, con el delta G y el delta H saca los delta S y toda la Marenkoch, todo lo que a uno se le ocurra. Genial. Bueno, después el ejercicio dice, ¿qué pasa? A ver qué decía después. Calcule la constante de ionización termodinámica de la mina, eso ya lo calculamos, y calcule el grado de disociación de la mina cuando uno además le agrega una sal. O sea, esto puede estar haciéndose en presencia de una sal. Por ejemplo, sulfato de sodio, 8 por 10 a la menos 3 mol por kilo. Bueno, ¿en qué afecta esta sal? En química general no afectaba en nada. Estaba como al cohete ahí ese dato. Bueno, ahora no, porque esta sal afecta la fuerza iónica de la solución y por lo tanto modifica los valores de las constantes de equilibrio. De los coeficientes de actividad. Modifica los valores de los coeficientes de actividad. Entonces calculo la fuerza iónica. Para calcular la fuerza iónica tendría que tener en cuenta todos los iones presentes en la solución. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los iones presentes? Para empezar, estos dos, ¿sí? El ion proveniente de la mina y el oxidrilo. Y además, los dos iones presentes en la sal que estoy agregando, el potasio y el sulfato. Lo que supongo es que la contribución de estos iones, como este equilibrio está muy poco disociado, ¿sí? O sea, la disociación es muy escasa, estoy despreciando. En este caso no es muy correcto hacerlo porque hay una concentración apreciable de estos iones, pero lo hago por simplicidad. Es considerar únicamente para la fuerza iónica estos iones que están acá. ¿Mm? ¿Está bien hacer eso? No, no está bien porque habría que considerar también los iones provenientes de la disociación de la mina. El cálculo sería un poquito más pesado, pero se puede hacer sin problema. Yo acá consideré exclusivamente los iones provenientes de la sal. ¿Sí? Uso la ecuación de Davis porque la fuerza iónica me dio medio altita, medio alta. Uso Davis, podría haber usado de Weizsäcker sin problemas, acá los resultados dan más o menos lo mismo. Y con este coeficiente de actividad lo pongo en la constante que acabo de calcular y calculo el grado de disociación. ¿Sí? Acá hay una discusión, bueno, el grado de disociación da esto. Ahora digo, bueno, está bien, no, pero no me gustó mucho lo que hice porque me comí los iones de la mina y no me deja dormir tranquilo. Entonces, bueno, los tengo en cuenta. ¿Sí? Vamos a considerar para la fuerza iónica los iones que vienen de la mina. Entonces digo, bueno, hago lo siguiente. Este es el aporte aproximado de los iones que provienen de la mina, teniendo en cuenta el grado de disociación. Recalculo la fuerza iónica, me da, considerando ahora los iones provenientes de la mina, me da prácticamente lo mismo.
que antes. Antes me daba 2,4 ignorándolos, ahora me da 2,5. O sea, no cambian mucho las cosas y vemos que los resultados dan más o menos lo mismo. ¿Sí? En este problema, uno en realidad se encuentra con lo siguiente. Supónganse que yo tengo que hacer este ejercicio de alguna forma de cero. O sea, a mí me preguntan acá, sin darme estos datos, ¿sí? A mí me piden calcule el grado de disociación de la mina en estas condiciones y me dan la constante de disociación termodinámica de la mina, o sea, lo que yo calculé en el inciso A. Entonces digo, bueno, yo quiero calcular la fuerza iónica. Perfecto. Y quiero tener en cuenta todos los iones. Bueno, vamos a intentar hacer eso. Fíjense que acá aparece un problema. A ver dónde estamos. Acá. Acá. Tengo un problema que es el siguiente. Si yo quiero tener en cuenta todos los iones, con el potasio y el sulfato no hay problema porque siempre valen lo mismo. Pero los iones de la mina, para calcularlos, yo tengo que conocer el grado de disociación de la mina. Pero es lo que me pide el ejercicio. Acá hay un problema circular. Yo no puedo calcular, para calcular la fuerza iónica, yo necesito la concentración del oxidrilo y del catión de la mina. Pero ¿cómo voy a calcular eso si no tengo el grado de disociación? Entonces acá aparece este famoso problema circular muy común en los sistemas reales. Yo necesito para hacer el cálculo algo que no conozco porque es prácticamente lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces hay que aplicar un problema iterativo. Esto es lo mismo que apareció en el seminario 1 cuando vimos el diagrama de estados correspondientes para gases, que uno tenía que entrar al diagrama con la presión, pero no conocía la presión. Bueno, acá es lo mismo. Acá yo tengo que empezar el cálculo conociendo las concentraciones de los iones de la mina, pero no lo conozco porque no sé cuánto está disociado, es lo que me están pidiendo. Entonces lo que tengo que hacer es un proceso que se llama iterativo. O sea, lo que puedo hacer es decir, bueno, acá yo lo que hice fue usar los datos del punto anterior. Bueno, supongamos que no los tenemos. La forma más sencilla es decir, bueno, partamos de un sistema ideal. Supongamos que gamma más menos vale 1. Con el gamma más menos 1 resuelvo la ecuación, ignorando esto, y saco el grado de disociación. Con ese grado de disociación calculo cuántos iones se me forman. Vuelvo con esos iones que se me forman, más la sal vale siempre lo mismo, calculo un nuevo coeficiente de actividad. Con ese coeficiente de actividad vuelvo a calcular el grado de disociación. Y así sucesivamente hasta obtener los mismos resultados. Va a llegar un punto en el cual los resultados se me repiten. Entonces, bueno, ahí logré convergencia y esos son los resultados finales. Voy a repetir esto, porque estas son cosas nuevas que ustedes no han visto en otros lados. Entonces, el ejercicio me pide, calcule el grado de disociación de la mina conociendo la concentración inicial, la constante de equilibrio y la concentración de una sal extra que anda dando vueltas por ahí. Para calcular eso necesito calcular el coeficiente de actividad, pero el coeficiente de actividad me pide la fuerza iónica y la fuerza iónica necesito conocer las concentraciones de oxidrilo y del catión amina, que no las puedo conocer porque es lo que me piden, es la incógnita de la pregunta. Entonces lo que hago es iniciar el cálculo de alguna manera. La forma más sencilla de iniciar el cálculo es considerar un sistema ideal. Entonces digo, coeficiente de actividad vale 1. Con ese coeficiente de actividad calculo el grado de disociación. Con ese grado de disociación calculo las concentraciones de los iones conflictivos, el oxidrilo y el catión amina. Con esos valores puedo calcular un nuevo coeficiente de actividad, usando la ecuación de Weizsäcker, de Davis, la que ustedes quieran. Con ese coeficiente de actividad vuelvo a sacar un
grado de disociación, vuelvo a sacar concentraciones de iones y vuelvo a calcular otro coeficiente de actividad. Eso se repite hasta lograr consistencia. O sea que dos etapas del cálculo me den lo mismo. Cuando se logra esa consistencia, se logró el resultado final. ¿Mm? En los sistemas reales, este problema de la convergencia es muy importante porque siempre las ecuaciones me piden cosas que generalmente son las mismas que necesito para hacer los cálculos, las mismas cantidades que el ejercicio me está pidiendo. Entonces hay que recurrir a estas técnicas iterativas de solución. En muchos casos no hace falta, pero en algunos, como este, sí es necesario hacerlo. Bueno, vamos a acelerar un poquito porque se hizo muy largo. Acá hay algunos otros ejemplos. ¿Sí? Acá vuelve a haber un ejemplo con una solución reguladora. Miren los de acá. Están hechos con todo detalle. Y después el otro equilibrio de este tipo, ¿sí? Es el equilibrio Capese, es el equilibrio de solubilidad. En este tipo de equilibrios la diferencia, bueno, es que aparece un sólido, ya dijimos que a los sólidos no se los tiene en cuenta, o sea, no es obligatorio ignorarlos en el constante de equilibrio, pero como su actividad es prácticamente 1, o sea, la constante de equilibrio termodinámica para la reacción de disolución del sólido es este. Acá me aparece la actividad del sulfato de plomo. Este equilibrio, ¿a qué presión lo estoy haciendo? A presión atmosférica, un bar más o menos, no lo estoy haciendo a 10.000 bar. Si lo hiciera a 10.000 bar, bueno, me planteo las cosas de nuevo. Pero a un bar, el sulfato de sodio, el sulfato de plomo, perdón, está en su estado de referencia. Entonces, al estar en su estado de referencia, su actividad es unitaria. Entonces, la actividad del sulfato de plomo vale 1, ese 1 me habilita a ignorar al sólido en la constante de equilibrio. Si estuviese a 10.000 atmósferas, y bueno, es lo que está hecho acá abajo. ¿Qué pasa si estoy trabajando a presiones muy distintas que la presión del estado de referencia? Bueno, tendré que preocuparme por ver cómo varía la actividad con la presión. O sea, con esto quiero decir, esto no vale siempre 1. Vale 1 cuando estamos a un bar. Si estamos fuera de un bar, el número es distinto y hay que tenerlo en cuenta en el equilibrio. Lo que pasa es que como esa variación pasa a través del volumen molar de la fase condensada y estos volúmenes molares de fases condensadas son muy chiquitos, esa dependencia es muy suave. Pero por ejemplo, acá está deducido, para que ustedes vean que esto puede hacerse sin problemas, cómo varía la actividad del sólido en función de la presión. Y uno puede calcular, o sea, a una atmósfera, un bar rigurosamente, esto vale 1. O sea, este término es 0 a un bar. Pero a otras presiones no, a otras presiones tiene otros valores. ¿Cuáles son esos valores? Y si me voy a 10 bar o 10 atmósferas, esto vale 1,0 algo. Bueno, lo puedo ignorar, no es muy distinto. Si me voy a 100 ya vale 1,2 y ahí ya me daría no sé qué ignorarlo. Si me voy a 1000 bar y bueno, ahí ya no lo voy a poder ignorar. Entonces, según a qué presión esté trabajando, uno ignora los sólidos o no. Un geólogo que trabaja a presiones muy grandes cuando estudia este tipo de reacciones adentro de la Tierra, a no sé cuánta profundidad, no puede ignorar estas cosas porque el efecto es significativo. Nosotros trabajamos a un bar, no hay problema, o ignoramos todos estos efectos, pero no son 100% ignorables, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, después hay cuentas hechas, ¿no? O sea, cómo se recalcula todo este tema de la solubilidad en función de la fuerza iónica de las soluciones. La fuerza iónica generalmente para sales muy poco solubles, la fuerza iónica producida por por la disolución de la sal es despreciable. Por ejemplo, una sal que tiene un KPS de 10 a la menos 13, como el bromuro de plata, la cantidad de iones que produce en solución es del orden de 10 a la menos 7. Entonces la fuerza iónica de una solución saturada de bromuro de plata, la fuerza iónica es tan bajita que los coeficientes de actividad valen 1, o sea, las soluciones son ideales. En ese tipo de circunstancias los coeficientes de actividad valen 1, hago la cuenta como siempre, los ignoro y no hay problemas.
pero en sales más solubles, o si esas sales se están disolviendo en un medio donde hay otras sales presentes, acuérdense el efecto del ion común, ¿sí? Cuando yo intento disolver una sal en presencia de otra sal, ya tenga un ion común con la sal en cuestión, o ahora agregamos el caso que no tiene un ion común, por ejemplo, ¿cuál será la solubilidad del sulfato de plomo? Creo que está hecho acá. En sulfato de sodio, ahí tengo un ion común entre los dos. Pero yo puedo pedir también cuál será la solubilidad del sulfato de plomo en cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un feo ejemplo porque el cloruro de plomo es también insoluble. Pongamos a ver nitrato de sodio, ahí está. Bueno, el nitrato de sodio no tiene iones en común con el precipitado, pero afecta su solubilidad. ¿Por qué? Porque afecta la fuerza iónica y afecta estos valores de coeficientes de actividad. Entonces cambia la solubilidad. Esto quiere decir que no es necesario que la sal tenga un ion común con el electrolito que está en la solución para modificar su solubilidad. Si hay un ion común, por ejemplo, la solubilidad del sulfato de plomo en sulfato de sodio, la solubilidad disminuye. Pero si hay una sal disuelta que no tiene un ion común, nitrato de sodio, por ejemplo, la solubilidad aumenta. Ese es un efecto importante cuando uno en química analítica estudia todas estas cosas. O sea, la solubilidad de un precipitado aumenta cuando uno usa una sal que no tiene iones comunes con el precipitado. ¿Por qué es eso? Bueno, porque este coeficiente de actividad siempre es menor que 1. ¿Sí? Al ser menor que 1, lo que va a hacer me va a aumentar el valor aparente de esta cantidad. O sea, KPS sobre gamma más menos aumenta, porque el gamma más menos es menor que 1. Cuando uno hace la cuenta de la solubilidad, se enfrenta con un número mayor y la solubilidad aumenta. Eso se puede ver claramente haciendo algún cálculo. ¿Mm? Bueno, esto está todo desarrollado acá. Después finalmente hay un ejemplo. Tampoco fui muy fino, muy al detalle con estas cosas, porque si no el tema se hace muy largo. Finalmente hay un ejemplo final donde calculamos la entropía molar de un ion, ¿sí? Mírenlo después. La idea central de esto es intentar calcular la entropía molar de un ion y que a veces me dan cosas raras. Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es calcular la entropía molar del oxidrilo y me da negativo y eso está bien. Muchos iones tienen entropías negativas. Para las sustancias puras es imposible la entropía negativa porque partimos de cero y le vamos sumando a cero Kelvin y le vamos sumando términos que son todos positivos. Entonces la entropía de una sustancia pura siempre es positiva. Para un ion disuelto no. ¿Por qué es esto? Bueno, porque todas las entropías de los iones en solución están comparadas con la del protón. La del protón vale cero. ¿De qué depende la entropía de una sustancia disuelta? Bueno, de la capacidad que tenga esa sustancia disuelta de organizar el solvente. Acuérdense que los iones están solvatados, están rodeados por moléculas de agua y esas moléculas de agua están retenidas alrededor del ion. O sea, los iones ordenan el solvente. Si un ion tiene mayor capacidad de ordenamiento que el protón, o sea, es capaz de solvatarse mejor que el protón, ordena mejor el solvente y disminuye la entropía. Como la entropía del protón era cero, la entropía del ion en cuestión que ordena mejor el solvente va a ser menor que cero, por lo tanto negativa. Entonces es esperable, eso no quiere decir que todos los iones tengan entropías negativas, no, algunos van a tener, los que sean capaces de ordenar al solvente más que el protón. Simplemente estar atentos a que es posible que para iones disueltos aparezcan entropías negativas. Bueno, hasta acá terminamos esto. Hoy casi me pasé de las 6, así que bueno, listo. Mañana seguimos con el laboratorio. ¿Sí? Mañana los que les toque el laboratorio van a estar con Ignacio
Y yo los veo el martes que viene a los que les toque hacerlo la semana que viene. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar. Y por hoy me despido. ¿Alguna pregunta final? No, así al aire no, Bueno, pero no quiere decir que no aparezca después. no, sí, seguramente alguna aparecerá. Bueno, listo, chicos. Nos vemos la próxima. Bueno, Bueno, profe, gracias. Chao. hasta luego.